3 y vamos a leer a partir del versículo 7 al 11. ¿Sale? ¿Ya todos están ahí? Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, siga la lectura en su Biblia. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim, ¿cuántos? 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y tome asiento, hermano. La palabra Otoniel o el nombre Otoniel significa fuerza de Dios o poder de Dios. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, ya se los hemos dicho muchas veces, que en el Antiguo Testamento el nombre que se le ponía a las personas determinaba mucho su carácter, su personalidad, incluso su futuro, cómo proféticamente se les hablaba de lo que iban a hacer, y el nombre estaba ligado totalmente a la vida de esa persona. Otoniel es llamado, o su nombre significa fuerza de Dios o Dios Todopoderoso. Pero ¿quién fue Otoniel? En Jueces capítulo 1 vemos a Otoniel en una guerra, y es llamado a una guerra antes de antes del tiempo de los jueces. Hay una guerra que es en Jueces capítulo 1 versículo 11, donde dice: Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. Le llaman a Otoniel para librarlos de una guerra que estaban pasando antes de entrar al tiempo de los jueces, y Otoniel se levanta como un guerrero y le dan a Axa. Axa es la hija de Caleb. ¿Saben quién es Caleb, verdad? ¿Sí saben quién es Caleb? Bueno, ¿no saben? Bueno, cuando Moisés va a conquistar la tierra, manda a unos espías. Y entre esos espías manda a Josué y a Caleb. Dice la Biblia que en ellos había un espíritu diferente. ¿Recuerdan la historia? Entonces aquí nos encontramos a Caleb, y manda a Otoniel para librarlos de esta batalla que estaba pasando, y como recompensa le dan a la hija llamada Axa. ¿Alguien había escuchado el nombre Axa? Yo lo escuché hace poco de una hermana que conocimos en un evento de pastores. Dije, ¿de dónde salió su nombre? Y ahora que estaba leyendo aquí la Biblia, veo que Axa era la hija de Caleb. Y entonces Otoniel pues entra en una relación con ella. Pero Otoniel fue un hombre de guerra. Y a lo largo de los jueces que vamos a estar analizando, vamos a ver cómo Dios llama a hombres y a mujeres totalmente ordinarios. Vamos a la siguiente. Este es mi primer punto. Dios escoge hombres y mujeres ordinarios para usarlos como un instrumento y cumplir sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Y en esa lista está, ¿quién cree que está? Está usted y estamos yo. De los jueces que Dios llama para libertar a su pueblo, hay campesinos, hay gente miedosa, hay gente soberbia, hay guerreros, y Dios de repente toma de ese contexto, de repente toma a alguien con esa condición, alguien totalmente ordinario, que
cuando responde el llamado de Dios, cuando obedece a Dios y en las manos de Dios, esta persona se convierte en un instrumento útil para cumplir los propósitos de Dios. Y vamos a ver cómo Dios va a usar a estos hombres. ¿Sabe, hermano? Quiero decir una cosa, usted es un instrumento en las manos de Dios. Dios quiere usar su vida. Dios quiere que usted sea su instrumento en sus manos para cumplir los propósitos de Dios. Principalmente nosotros estamos aquí en esta tierra no solamente para vivir una vida plena con nuestra familia, con nuestros hijos, con un trabajo. Sabe que estamos aquí por algo más, y es cumplir los propósitos de Dios. Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Jesús vino a hacer la voluntad de Él o la voluntad del Padre. ¿Y será que nosotros es diferente? ¿O estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios? ¿Usted alguna vez se ha autodescalificado por su pasado? Que dice, no, si usted conociera mi pasado, ¿cómo Dios me va a tomar? Es más, si usted conociera mi presente, ¿no? Hoy vengo desanimado, triste, vengo cansado, hoy quería renunciar. Y dices, ¿cómo Dios puede usar a alguien así? Pues le tengo una buena noticia, que Dios toma lo vil y lo menospreciado, y en sus manos Dios lo puede usar para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y somos parte del equipo de los rechazados, somos parte del equipo de los lastimados, de los rotos, de los acabados y de todo lo que acaba en hados. Como cuando David estaba en la cueva de Adulam, dice que ahí estaban los endeudados, estaban los rechazados, y parecía que ese grupo era muy peculiar con David, porque de ahí levanta algo el Señor, ¿verdad? Pero nosotros somos ahí, somos de esos, hermano, somos de ese tipo de personas que Dios de repente levanta y hace con nosotros lo que jamás pensamos que Dios podía hacer. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, usted tiene un propósito tan grande de parte de Dios que a lo mejor ni siquiera usted se lo cree cuando yo se lo estoy diciendo. A lo mejor usted se ve ahorita su condición y dice, ¿cómo Dios va a usarme? Mire mi condición, mire mi situación, mire mi economía, mire mis hijos, pastor, mire mi familia, mire mi matrimonio. Usted dice, ¿cómo Dios va a usar algo así? Pues le tengo una noticia, hermano, Dios quiere usarlo, Dios quiere transformarlo, y Dios quiere levantar su vida en medio de una generación donde todos le están dando la espalda a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile que tienes un lado, Dios te escogió a ti. Díselo, Karina Florentino. Dile, Dios te escogió a ti. Y somos guapos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Véanos con ojos de amor, hermanos. Véanos con los ojos de Cristo. Y vamos a ver algunos aspectos de esta historia. Vamos a la siguiente diapositiva. Recuerden que en el libro de los Jueces lo que vamos a encontrar es un pecado repetitivo. Ya lo aprendimos la semana pasada, ¿no? Había un ciclo de pecado, el pueblo se iba tras los dioses paganos, ellos clamaban al Señor, el Señor mandaba un juez para que los librara, venía una paz temporal, pero ¿qué pasaba después? Se volvían y caía nuevamente en la idolatría. Y vemos que este círculo, la historia aquí comienza de esa manera, y la historia se va a repetir constantemente, así a lo largo de todo el libro de Jueces. Pero hay algo que me llama la atención, que dice esta porción que nosotros estudiamos, que dice que la ira de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra Israel. ¿Cree que la ira de Dios se puede manifestar en contra de nosotros, hermanos? ¿Cuál fue la causa de que la ira de Dios viniera sobre su pueblo? Su pecado. Y eso nos lleva a que todo pecado tendrá consecuencias. Gálatas 6:7, vamos allá al versículo. Dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué le va a pasar? Entonces vemos en Israel que abandonan a Dios, que se levantan otros dioses. Viene la ira de Dios sobre este pueblo, y Dios trae un castigo, trae opresión, usando a otra nación para traer disciplina. ¿Sabe, hermano? Yo quiero que usted aprenda el día de hoy que la disciplina de Dios a nuestras vidas también es una expresión de amor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te corrige a ti, cuando Dios me corrige a mí, es porque Él nos ama.
Dice Hebreos que el Señor al que ama, ¿qué pasa? Disciplina. Y dice en el mismo libro de Hebreos que la disciplina no produce gozo, sino tristeza a quien se le está ejerciendo. Pero después de que eres ejercido en la disciplina, hay un fruto para ti y para mí. Así es que Dios en su amor tiene que permitir que venga los mesopotamios con este rey que se llama Cusán Risataim. Y sabe que el nombre de este líder mesopotamio significa doblemente maldad. Entonces Dios levanta un hombre que era malvado, que era doblemente malvado. Y este nombre habla de que esta persona realmente tenía, porque también esta palabra significa oscuridad o tinieblas. Imagínense qué tipo de persona Dios permitió que viniera sobre el pueblo de Israel para oprimirlos. Dice que 8 años, imagínense 8 años de opresión. Y nosotros pudiéramos pensar que Dios es malo, pudiéramos pensar que Dios no puede actuar de esa manera en contra de su pueblo, pero Dios en su grande amor escuchó su clamor y la respuesta no fue: no voy a permitir que nada te pase. Más bien la respuesta de Dios fue: voy a traer juicio a tu vida. Qué respuesta tan compleja para uno como ser humano, ¿no? Pero ¿cuántos hemos vivido las consecuencias de las malas decisiones? Y Dios a veces tiene que permitir a nosotros que nos pasen ciertas cosas. ¿Cuántas personas cristianas no han vuelto a Dios sino porque les pasa una tragedia? Muchas. Si la tragedia, si la aflicción, si el problema, si la enfermedad no hubiera venido a su vida, posiblemente nunca hubieran regresado a los caminos del Señor. Y Dios permite y usa a los mesopotamios para poder hacer o tratar que el pueblo reaccionara. Y es lo que espera Dios de nosotros. La verdad es que no quisiéramos que Dios ejerciera disciplina sobre nosotros, pero hay algo que el pueblo de Israel constantemente mostró en toda su historia, y es que era un pueblo muy necio. No entendía, hermano. No entendía. Una y otra vez Dios les hablaba, Dios mandaba ayuda, Dios respondía a sus clamor, y nuevamente volvían una y otra vez a los dioses, al pecado que los flageló durante toda su historia. Y a veces Dios, cuando nosotros no queremos entender con algún pecado en nuestra vida, hermano, Dios va a tener que intervenir, no de manera cordial, sino va a tener que permitir algo, alguna aflicción o alguna situación para que nosotros podamos reaccionar. Y eso es bueno, porque eso es amor con disciplina. A nadie nos gusta, pero también Dios obra de esa manera. Otra cosa que podemos ver en esta porción bíblica, dice que Dios levantó a Otoniel. Vamos a la diapositiva. Pero hay algo que es muy importante saber para determinar cuál fue la clave de la victoria sobre ese reino de Mesopotamia. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Y todos nosotros debemos de saber que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no tenía la misma función, o no se manifestaba o no permanecía como en el Nuevo Testamento. A partir del Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que Él ya está dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento vemos que de repente se manifestaba en alguna persona y hacía obras portentosas porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Y aquí está mi enseñanza principal, que es cómo aplica a nosotros el día de hoy. ¿Cuál fue la clave para que Otoniel venciera? ¿Otoniel o el Espíritu Santo que vino sobre Otoniel? Otoniel fue el instrumento, ¿está de acuerdo? Pero si el Espíritu Santo no hubiera venido sobre él, no ganan. ¿Eso qué me habla? ¿Qué te habla a ti? ¿Qué me habla a mí? La necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero, número uno, la realidad
de que Él habita con nosotros. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Ya no es como en el Antiguo Testamento, que venía sobre los hombres, se manifestaba su poder y de repente ya no estaba el Espíritu Santo en ellos. Cuando nosotros hoy en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, Dios nos da el regalo del Espíritu Santo de manera constante. Por ahí escuché una vez un predicador que decía: nosotros queremos al Espíritu Santo que se manifieste entre nosotros, y es como si hubiéramos el switch para que su poder se manifieste. Pero acabando las manifestaciones, acabando el culto, apagamos el switch y nos vamos a nuestras casas. Queremos manifestaciones de un momento y experiencias, pero no queremos una vida y una relación viva con el Espíritu Santo. Y eso es totalmente contrario a lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, porque el Espíritu Santo nos revela todo el Nuevo Testamento que es una persona que siente, que se contrista. Incluso dice la palabra de Dios que lo podemos apagar. Así es que deje de ver al Espíritu Santo solamente como una manifestación de poder, sino como una persona que habita dentro de ti, dentro de mí, y que quiere relacionarse. Dice la palabra de Dios que Él anhela celosamente estar con nosotros. Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué más acerca del Espíritu Santo? En Hechos 1:8, la promesa de Jesús a los judíos, a los apóstoles, dice que cuando viniera el Espíritu Santo, ¿los qué? ¿Los iba a llenar de qué? De poder, que es la palabra dunamis, de poder. Pero era un poder que tenía un propósito, hermanos, que es un propósito que actualmente en muchos lugares se desvirtúa el propósito. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice aquí el propósito del poder del Espíritu Santo: y me seréis testigos. ¿Para qué es el poder de Dios? Para hablar el Evangelio. El poder de Dios está enfocado en predicar el Evangelio. Él nos da poder para predicar el Evangelio. Al apóstol Pedro le dio denuedo para predicar el Evangelio. Y cuando él acaba su primer sermón en el libro de Hechos, dice que los que estaban escuchando le dijeron: ¿y qué haremos para ser salvos? Dice que sus corazones fueron compungidos. Si conoce ese pasaje, ¿verdad? Y que esa palabra sabemos que es una palabra que habla de que fueron penetrados hasta el fondo de su alma, porque el Espíritu Santo estaba obrando en la palabra de Dios. Nosotros requerimos este poder, hermanos, pero para usarlo de la manera correcta. Además, el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Y el que diga que no tiene, abra la ventana, por favor, porque ya se siente aquí como que... Dice la palabra en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Somos débiles, hermano, y necesitamos la constante ayuda del Espíritu Santo. Y en Romanos 8:13, y ese quiero que sí me lo pongas, Rafita, Romanos 8:13. ¿Para qué más nos ayuda el Espíritu Santo? Dice ahí, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas sí, ¿por quién? Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí hay una participación divino-humana. Dice ahí el pasaje: mas si por el Espíritu hacéis no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a la persona. Es decir, el Espíritu Santo actúa cuando tú y yo participamos en esta obra de la muerte de las obras de la carne. Dice: si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en la obra de santificación, en la obra de morir a nuestros deseos carnales, es una participación del Espíritu Santo, pero en colaboración o en sinergia con nosotros mismos. ¿Sí es entendible? Es decir, hermano, usted por ejemplo puede decir:
Yo tengo problemas con malas amistades. Dios, obviamente, si tienes malas amistades, tal vez te han influenciado para algo malo. El Señor quiere que te alejes de esas malas amistades. Pero el Señor no te va a detener cuando tú sales de tu casa para que no vayas a buscarlas. Eso es una decisión ¿de quién? Tuya. El Espíritu Santo te va a redarguir diciéndote, si te vas ahí seguramente vas a caer. Él te redarguye tu corazón. Pero quien toma la decisión de salir o de quedarse ahí donde estás, no es el Espíritu Santo, eres tú. Hay una obra, hay una sinergia divino-humana. Hay una responsabilidad propia cuando yo peco. No es totalmente del pecado que mora en mí todavía, en el cual todos luchamos. Hay una participación donde yo cedo a mis pasiones y tomo la decisión de ir a buscar esa amistad, de ir a buscar esa persona que tal vez sé que no es correcto. El Espíritu Santo te va a ayudar, y sin la ayuda del Espíritu Santo va a ser muy complicado que tú puedas vencer esa lucha, esa debilidad que tú estás teniendo el día de hoy. Necesitamos al Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne, pero también necesitamos nosotros tener dominio propio, que es el fruto, un fruto del Espíritu Santo. Otoniel venció porque el Espíritu Santo vino sobre la vida de Otoniel. ¿Cómo vamos a vencer todas las adversidades, todas las tentaciones, todas las situaciones que vienen a nuestra vida? ¿Cómo las vamos a vencer? Con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que no es ni con ejército ni con fuerza, sino ¿con quién? Con su Espíritu Santo. Hermano, hoy es un llamado crucial para ti, para mí. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero no solo como para prender el switch y ver mil manifestaciones aquí, que la gente sane, que qué bueno que Dios haga eso y Dios lo siga haciendo y Dios lo quiere hacer. Pero dejemos de ver al Espíritu Santo solamente como una manifestación de poder, sino como una persona, porque si no vamos a caer en lo que piensan los testigos de Jehová. ¿Qué piensan los testigos de Jehová? Que el poder del Espíritu Santo es una fuerza. Si nosotros actuamos una vida cristiana pensando que el Espíritu Santo solamente quiere manifestar obras portentosas, estamos equivocados. Él no solamente quiere manifestar su poder entre nosotros, Él quiere transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Él quiere ayudarnos a orar, Él quiere ayudarnos a iluminarnos la palabra de Dios. Aprendimos que el término iluminar es cuando el Espíritu Santo te da entendimiento sobre la palabra de Dios. El Espíritu Santo es más que poder. De verdad, es más que manifestaciones gloriosas. Él las hace, Él los puede hacer porque Él es Dios. Pero más que eso, hermano, que busquemos las manifestaciones del Espíritu Santo, busquemos el fruto del Espíritu Santo. Aquí alguien puede haber un milagro aquí, y qué bueno que hay. Pero qué más que un milagro, busquemos su fruto. Porque el fruto es el que transforma, y el fruto es la evidencia de una relación con el Espíritu Santo. No, las manifestaciones pueden pasar y suceder. Estaba viendo un programa donde decían que en una iglesia, una de las manifestaciones del Espíritu Santo, bueno, había dos que pasan en esa iglesia. Número uno es que la gente adelgaza. Entonces, me van a decir, pues dígame dónde para ir, ¿no? Ok. ¿No? Es una iglesia aquí en México conocida que está teniendo mucho auge. Y la otra manifestación, que Dios le ponía muelas de oro a la gente. O sea, quiere sacar muelas, ¿no? Y yo me pregunto dentro de mí, ¿qué le interesa más al Espíritu Santo? ¿Darte una muela de oro si es que esa manifestación es real? ¿O cambiar tu corazón? ¿O transformar tu vida? ¿O quitar el odio de tu corazón? ¿O ayudarte a ser limpio? ¿Qué más le interesa al Espíritu Santo? ¿Transformar tu vida o darte un milagro? Los milagros pueden darse,
Pero ¿qué le importa más al Espíritu Santo? ¿Cambiar tu vida o darte un milagro? ¿Puede haber un milagro financiero? Sí. ¿Puede haber un milagro de sanidad? También Dios lo puede hacer. Pero yo me pregunto, toda esa gente que está ahí y que solamente va por las manifestaciones y los milagros, ¿cómo está su vida espiritual, verdad? A veces ni tienen conocimiento, porque una gente que tiene conocimiento no se deja o tiene discernimiento para saber que algo viene de Dios o que algo simplemente puede ser algo que no está, que no es real o que simplemente es fabricado, porque ha habido de todo. Quiero cerrar con esto. Necesitamos al Espíritu Santo para que nuestras vidas sean transformadas. Y después le paso la dirección para que usted vaya y le bajen 5 kilos. Los que unos 10, ¿no? Hermanos, Dios quiere darnos más que un milagro. Dios quiere cambiar nuestros corazones, porque dice la palabra de Dios que de dónde salen todas las guerras, las pasiones, de aquí. Y lo que busca Dios en nosotros es cambiarnos primero nuestro corazón, quitar ese corazón de piedra y darnos uno de ¿qué? De carne. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé un corazón de carne, que el Espíritu Santo obre en nosotros para cambiar nuestras vidas. Que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón